Amén. Pueden tomar asiento y buscamos el libro de los Salmos, Salmos capítulo 27, verso, dice 1, ok, verso 1. Pero es que mi intención era predicar del 1 al 3, pero me quedé en el 1, así que Salmos capítulo 27, verso 1. Y vuelvo a comenzar este sermón con una pregunta. ¿En dónde se encuentra su fortaleza? ¿En dónde se encuentra su fortaleza? En los tiempos difíciles, ¿qué es lo que le da fuerza? En los tiempos de enfermedad, de necesidad, de confusión, de tristeza, de ansiedad o depresión, si es que han pasado por eso, ¿dónde encuentra usted su fortaleza? Fíjate que David, el hombre conforme al corazón de Dios, una y otra vez podemos entender que su fortaleza venía del Señor. Desde el principio, David, aún siendo joven, mostró su fortaleza en el Señor. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo expresó? La gran historia famosa de Goliat y David. Esa historia en sí puede enseñarnos muchas lecciones, mucha doctrina. Y una de ellas es que David encontró fortaleza en el Señor para poder enfrentarse a Goliat, al gigante. Fíjense que este Salmo 27, sus primeros 3 versos comienzan con un vocabulario de guerra, con un vocabulario de batalla. Y entiendo que David, desde su juventud, expresó que dependía del Señor. Él demostró su fortaleza en el Señor. 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo, al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Fíjense lo que dijo David: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Dice que el gigante viene ¿con qué? Con lanza, jabalina. ¿Y David con qué viene? Usted dirá, pues él vino con una honda y una piedra. No, David viene con el Señor. En el nombre del Señor yo vengo. El Señor de los ejércitos. Ahí David está demostrando que su fortaleza, su confianza, su escudo es el Señor. En tiempos de guerra está hablando David. En tiempos de aflicción, en tiempos de presión, en tiempos de estrés, su fortaleza es el Señor. ¿Cuál es tu fortaleza en los momentos de ansiedad, de estrés, de preocupación? En los momentos más duros en su vida. ¿En dónde usted encuentra fortaleza? Cuando tiene conflicto con su esposa. Cuando ustedes, hijos, entienden que tienen conflicto con sus padres. Cuando en el trabajo no encuentran la manera de tener paz. Cuando no encuentran respuestas, ¿quién? ¿En dónde está su fortaleza? En esta tarde vamos a ver que David encontró plenamente su fortaleza en el Señor. Así que nos ponemos de pie y leemos Salmos 27, verso 1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Pueden tomar asiento. Así que en esta tarde vamos a ver que confíen en el Señor de su salvación. Confíen en el Señor de su salvación. He dividido este sermón en 2 puntos. Primer punto: el Señor es la luz y salvación de mi vida. El Señor es la luz y salvación de mi vida. Y el segundo punto: el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza
de mi vida. Primer punto, el Señor es la luz y salvación de mi vida. Fíjense lo que dice David: el Señor es mi luz y mi salvación. David está inspirado por el Espíritu Santo. David no ha visto al Señor Jesucristo, no ha entendido su vida, su muerte y su resurrección. Pero sin embargo, David se está expresando y está señalando a nuestro Señor Jesucristo. Él dice: es mi luz y mi salvación. ¿A qué se refiere la luz en estos términos de David? ¿Se refiere a vida, a pureza, a santidad y a esperanza? ¿A qué se refiere David con la luz? Vuelvo y repito. Se refiere a vida, a pureza, santidad y esperanza. Y como dije antes, el Espíritu Santo inspirando a David para escribir estas palabras, señalando al futuro a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Yo soy la vida, dice el Señor Jesús. ¿Quién ha expresado la pureza en este mundo? Dios en su ley, Dios en su palabra ha demostrado que Él es un Dios puro, un Dios sin falta, un Dios sin mancha. Pero ha existido solamente un hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra, también Dios mismo, Jesucristo. Él no conoció pecado, no conoció ninguna maldad, en Él no hubo maldad, no hubo palabras que hieran. Él no hizo nada indebido en este mundo. Él en sí es la pureza. Pero también Él es la santidad, Él es Dios mismo. Pero también Jesucristo es la única esperanza. En Jesucristo el pecado no fue parte de su vida, no fue parte de su vocabulario, no fue parte de su mente, no fue parte de lo que hacía. Él era completamente puro. Él es Dios en santidad, la santidad está en Él y es Él. Pero también es la esperanza. Fíjense que David dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Él es la luz de David. Él es la vida de David. En cierta manera Dios era el todo de David. Y entendemos que David no era un hombre completamente puro. Él no era perfecto como usted y como yo. Nosotros tomamos decisiones malas, pensamientos erróneos. No estamos bien todo el tiempo, caemos en tentación y hay pecados que tocan nuestras puertas constantemente. Constantemente somos atacados por el mundo, por la carne y por Satanás. David también era atacado por Satanás, por el mundo y por su propia carne. Pero podemos ver en las letras de David, en la vida de David, aunque no era perfecto, podemos llegar a la conclusión que Dios era su vida. Dios era el todo de David. David no podía escribir sin pensar en Dios. David no podía ir a guerra sin pensar en Dios. David no podía hacer absolutamente nada sin pensar en Dios. Y aún él no era perfecto. Pero él confiaba en el trabajo de su Dios para él. Él encontraba en Dios su esperanza. Hermanos, como nosotros encontramos en este mundo nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. David está señalando que Dios es la única esperanza que existe cuando él dice: el Señor es mi luz. Él es la esperanza de David. Y hermano, ¿por qué Jesucristo es la esperanza? Porque no existe salvación en ningún otro. Porque no existe reconciliación con Dios en ningún otro. Porque no existe perdón de pecado ni vida eterna en ningún otro. Porque no existe, como decían los teólogos puritanos, no existe felicidad verdadera en ningún otro. Jesucristo es nuestra esperanza. Y de esa manera lo expresó Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando él dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es la única esperanza para la humanidad. En Cristo somos perdonados. Nos ha regalado la vida,
somos reconciliados, somos adoptados y somos llamados pueblo de Dios. Jesucristo es la única esperanza, hermano. Esto sí es asombroso que cientos de años antes que Cristo viniera, David está señalando hacia el futuro a Cristo como nuestra luz. Y no solamente nuestra luz, sino nuestra salvación. Así como el Señor es nuestra salvación, es la salvación de David. Y David entendía que su salvación no depende de él. David en guerra, David en situaciones difíciles, él en su experiencia pasada ha experimentado muchas veces que Dios lo ha librado del peligro, que Dios lo ha librado de la muerte, que Dios lo ha salvado. Hermanos, de igual manera nosotros podemos aplicar esto en el día de hoy. Dios nos ha librado de la muerte y del pecado. Dios nos ha rescatado de la ira misma de Dios. Dios nos ha llamado, como dijimos esta mañana, de muerte a vida. Y también es una experiencia quizás pasada. David está pensando en todas las guerras y en todas las veces que Dios lo ha librado de las manos del enemigo, que Dios lo ha salvado. Hermanos, nosotros también podemos pensar en podemos pensar hacia atrás en el momento en que Dios nos salvó y nos libró de la muerte. Nuestra salvación, nuestra seguridad, no depende, como quizás mencioné esta mañana, no depende de los sentimientos. No depende de cuán cerca usted se sienta de Dios, o cuántas señales Dios le ha dado, o cuántas experiencias emocionales ha sentido de tal manera que entiende que Dios está cerca de usted. Ahí no descansa nuestra fe ni nuestra seguridad de salvación. Hay muchos que quieren tener experiencias, que quieren tener sentimientos, emociones para decir, Dios me ha dado la seguridad de salvación. Y hay muchos círculos alrededor de nosotros que dependen del emocionalismo, que dependen de un gran servicio, de un gran culto, de emociones, de música, de humo, de luces bajas, para entonces decir, wow, qué gran servicio hubo para el Señor. Qué gran experiencia hubo para el Señor. Me sentí movido a tal punto que lloré. Y muchos basan y descansan su salvación y su fe en las experiencias. Imagínense que David hubiese dicho, gracias Dios por la experiencia de la salvación que me han movido en emoción en este tiempo de guerra. David estuviera alucinando porque en el momento de guerra no hay momentos de emocionalismo, ni luces bajas, ni nada de ese tipo de cosas. ¿En qué se basa David? En la experiencia de que Dios anteriormente lo ha sacado y lo ha salvado. Hermanos, nosotros de igual manera nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra salvación descansa en que Cristo ha trabajado para nosotros, de que Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, nuestra desobediencia y resucitó al tercer día. Y sabemos que en un momento en la historia de nuestra vida Dios nos llamó a la salvación y racionalmente Dios nos llevó a poner nuestra fe en Cristo Jesús. En eso descansa nuestra salvación, sabiendo que Cristo trabajó por mí y que Él me trajo a sus pies y he puesto la fe en Cristo. Aún yo no sienta ningún tipo de emoción por año. Aún yo no llore cuando lea la Biblia o llore en algún cántico. Aún cuando yo no me mueva emocionalmente a sentir a Dios cerca de mí. Yo no necesito y dependo de eso para que mi fe sea fortalecida y mi seguridad de salvación esté clara. Mi fe y mi salvación están claros en el momento en que puse la fe en el Señor Jesucristo. Ahí está la seguridad de salvación. Nosotros miramos al pasado en el momento en que Cristo nos ha llamado a la salvación. Y hermano, muchos de nosotros podemos mirar al pasado en el momento en que Dios nos ha salvado. Pero hay algunos de nosotros que están creciendo entre nosotros que mirarán al pasado y no podrán decir, fui salvo en diciembre, fui salvo en noviembre, fui salvo en el 2030. Porque estos niños están creciendo dentro de la fe. Y muchos de ellos, quizás en el futuro, cuando les preguntes, ¿cuándo pusiste la fe en el Señor Jesucristo? Ellos dirán,
Bueno, yo siempre he creído en el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿dónde estará la seguridad de salvación? ¿Dónde descansará su fe? Su fe también descansará en que ellos han puesto su confianza en el trabajo del Señor Jesucristo. Y que en algún momento en su vida, ellos no saben cuándo, creyeron en el Señor Jesucristo. Y eso es suficiente para que su fe descanse, para tener una seguridad de salvación. Así que nuestra salvación descansa en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, quien es fiel para salvarnos y para mantenernos hasta que Él regrese por nosotros. Ahora, también David dice, ¿a quién temeré? Si Dios es nuestra salvación, si Dios es nuestra luz, ¿a quién temeremos? Y con esto voy a discutir más adelante. Pero David dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y quiero que vean esta hermosa expresión de David. David dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Es decir, no existe en ningún otro lado donde Él pueda encontrar fortaleza. O sea, en ningún otro lado existe su fortaleza. Él dice, el Señor es la fortaleza ¿de qué? De mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Esta expresión expresa que Dios exclusivamente es su fortaleza, que nada puede tomar el lugar de Dios en su vida, que no hay nada terrenal que pueda sustituir a Dios para darle fortaleza. No es ni su familia, ni su trabajo, ni su dinero, ni los consejos que pueda recibir en el internet, en las redes sociales. No, la fortaleza no la encuentra terrenalmente en el mundo. David dice que su fortaleza es el Señor, la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. Hermano, y esto ayuda a nuestro caminar cristiano. Usted sufre de ansiedad. Usted sufre de depresión. Usted sufre de inseguridad. El primer paso es poner toda su confianza completamente en el Señor. Usted verá que en diferentes lugares le dan 3 pasos para salir de la depresión, 5 pasos para salir de la ansiedad, 10 pasos para tener más seguridad en su vida. Yo le doy solamente un paso. Comiencen a poner toda su confianza completamente, plenamente y exclusivamente en el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene control sobre todas las cosas. Ni el dinero, ni su familia, ni los consejos en internet, ni el mundo puede darle realmente fortaleza eterna, constante y fiel. Solamente viene de parte del Dios que tiene control de todas las acciones de las criaturas. La pregunta 11 del Catecismo Menor dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? La respuesta dice, las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Nuestra fortaleza se encuentra en el Señor, quien tiene control sobre todas las cosas. Hermano, esta fortaleza se refleja y se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo debe ser nuestra fortaleza? Porque Él murió por nuestros pecados. Porque todos los privilegios y todas las bendiciones de parte de Dios vienen solamente por medio de la unión con Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo es nuestra fortaleza? Porque nuestro único mediador y salvador es Cristo. ¿Por qué Cristo es nuestra fortaleza? Porque frente a las luchas del pecado, Cristo nos ayuda a prevalecer. ¿Por qué Cristo es nuestra fortaleza? Porque en el sufrimiento Él nos acompaña. Si estamos en Cristo, ¿a quién temeremos? Y aquí viene para terminar voy a discutir las 2 preguntas. ¿A quién temeremos? Y luego la última pregunta en el verso 1 dice, ¿de quién tendré temor? Hermanos, si estamos con Cristo, ¿a quién temeremos?
Y yo quiero que como creyentes y como cristianos realmente comprendamos que no tenemos que temer absolutamente nada y mucho menos a la muerte. No tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer a las necesidades financieras. No tenemos que temer absolutamente nada porque tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado. Porque Él es nuestro Salvador y reconocemos que Él va a proveer todas nuestras necesidades. Y reconocemos que al final del día, si nosotros morimos, vamos a pasar toda la eternidad con Él, aún en nuestra enfermedad. Inclusive en enfermedades terminales, Cristo es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte no es el final, sino es el principio de la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque estas dos preguntas, cuando las leí, me llevaron directamente a Romanos 8. Romanos 8, 31 al 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si estamos con Cristo, ¿a quién vamos a temer? Él es nuestra fortaleza. Él entregó su vida por nosotros y el peor enemigo que nosotros podíamos enfrentar como seres humanos, como criaturas vivientes, es la muerte. Y aún así, ya Cristo venció la muerte y el pecado. Ahora, entiendan esto, que cuando Cristo es nuestra fortaleza, entendemos que las cosas no dependen de nosotros y nosotros no tenemos control de absolutamente nada. Cuando Cristo es nuestra fortaleza, nosotros entendemos que Él es nuestra fortaleza a pesar del rechazo y los peligros que podamos enfrentar. Cuando Jesús es nuestra fortaleza, aun cuando no sabemos qué hacer. Pero ahora hay ciertas cosas que pueden aumentar nuestra fortaleza en el Señor. Hay ciertas cosas y disciplinas espirituales que debemos de hacer para que nuestra fortaleza en Cristo crezca cada vez más. ¿Y qué debemos de hacer? Primero le voy a decir lo que no debemos de hacer. Le voy a decir lo que no debemos de hacer porque nuestra fortaleza y nuestra confianza en el Señor disminuye. Primero, no debemos creer todas las cosas que vemos en las redes sociales. No debemos tener ese artefacto en nuestras manos afectando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones. Hermanos, las redes sociales, el internet no solamente afecta el tiempo perdido, porque usted pierde tiempo, sino que también las emociones, los pensamientos y las decisiones. Si usted come grasa todo el tiempo, ¿qué usted cree que va a pasar? Su salud se ve afectada. Si usted todo el tiempo está espiritualmente mirando cosas que no contribuyen a su vida espiritual ni los hacen crecer en Cristo Jesús, al fin y al cabo va a disminuir su fortaleza y su confianza en el Señor. Las redes sociales pueden ser de bendición, pero es un mal que nos ataca. Segundo, preocuparse demasiado por las noticias que ustedes escuchan y ven. No está mal escuchar noticias, pero preocuparse demasiado por las noticias y las cosas que ven puede disminuir su fortaleza. Ayude a su hijo a crecer su fortaleza, quítele los artefactos de sus manos. Ya hoy crecen con eso, ya hoy escuchan eso, ya no pueden vivir sin eso. Ustedes tienen que alimentar a sus hijos desde temprana edad a confiar en el Señor, a escuchar en el Señor, a creer en el Señor. Y por último, algo que puede disminuir su fortaleza es pasar demasiado tiempo y disfrutar demasiado tiempo con los no creyentes. No estoy diciendo que no esté con los no creyentes, que no evangelizan a los no creyentes, sino que pasar demasiado tiempo excesivo y escucharlos y hacer lo que ellos hacen pueden disminuir su confianza y fortaleza en el Señor.
Ahora, ¿qué debe de hacer? Leer diariamente la palabra de Dios. Ustedes saben que voy a decir, lo que voy a decir. Leer diariamente la palabra de Dios sin falta. Meditar diariamente en la palabra de Dios sin falta. Oración sin cesar, tiempo de orar. Y mientras está haciendo cosas, orar también. Guardar el día del Señor celosamente. Recibir con diligencia los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Confesar sinceramente sus pecados. Estudiar las confesiones, catecismo y libros teológicos. Hacer devocional diario sin falta con su familia. Hablar de cosas espirituales con la comunidad de la fe. En esto crecerán en confianza y fortaleza en el Señor. A veces me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer para crecer espiritualmente? Y a veces piensan que les voy a dar una fórmula especial donde de la noche a la mañana van a crecer espiritualmente. No, esto es una disciplina. Usted no corre 10 millas de un día para otro. Usted se levanta y dice, voy a correr 10 millas y corre 10 millas. Usted va creando condición, haciendo músculo, creando la respiración y entrenando ¿para qué? Para llegar a 10 millas. ¿Cómo usted crece espiritualmente? Cuando usted tiene una disciplina espiritual de leer, meditar, orar, escuchar, estudiar la palabra de Dios. Y mientras usted crece espiritualmente, también su fortaleza y su confianza en el Señor crecen cada vez más. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de crecer en la confianza del Señor? Y esta es la predicación que vamos a hacer el domingo más adelante. Y se me perdió el verso. El verso 4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Qué resultado tiene el ver al Señor como su luz y su salvación? ¿Qué resultado tiene en que Él ha visto que el Señor es la única fortaleza de su vida? ¿Qué resultado tiene la confianza en el Señor a tal punto de no temer absolutamente nada fuera en este mundo? ¿Qué resultado tiene? El querer habitar constantemente con el Señor. El querer estar constantemente con su Salvador. Este es el resultado de una vida que descansa y confía en el Señor. Así que hemos visto hasta ahora que el Señor es la luz y la salvación. Hemos visto también que el Señor es nuestra fortaleza. Ahora la pregunta que tengo al final es la misma que tuve al principio. ¿Quién es su fortaleza en este mundo? ¿Quién es su fortaleza en los momentos difíciles de necesidad? Y la segunda, ¿qué está haciendo para que su fortaleza en el Señor crezca? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en fortaleza en el Señor y podamos caminar confiados con Él. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a aplicar tu palabra en nuestras vidas y confiar más en ti. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.